tardes, amigas y amigos de los datos duros. Ricardo Sevilla, un gran abrazo. ¿Qué tiene que ver el libro y la guerra? ¿Qué tiene que ver Ucrania con la Feria del Libro en México, con la entrevista, la charla que hubo con Noam Chomsky este fin de semana? ¿Qué tienen que ver la derecha mexicana o lo que queda de ella, la camarilla golpista reorganizándose, rearticulando lo poco que puede recoger de la basura para hacer un nuevo membrete y presentarse como alternativa de nada ante las minorías enojadas de la población mexicana, que unas han perdido privilegios, las otras tienen miedo de perderlos y las otras, las más, no entienden absolutamente nada de lo que está pasando y es mejor refugiarse en el no y en el odio. ¿Qué tiene que ver todo esto? Pues resulta que Noam Chomsky hablaba de una guerra de clases, la lucha de clases encarnizada en todo el mundo. Ponía como uno de los acentos más importantes que los gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas, gobiernos populares, primero deben dar la batalla por mantenerse, por ganar procesos electorales, por impulsar las luchas pacíficas como un elemento central, pero frenar las ambiciones de las oligarquías, frenar las ambiciones de los grandes capitales privados, frenar las ambiciones de los superricos. Uno de los lugares estratégicos para esto es Brasil. Las elecciones en Brasil son fundamentales para detener a estos nuevos fascistas del siglo XXI, que una de sus características principales es que no creen en la ciencia, que no creen en el cambio climático global y que incluso si creyeran, si confiaran en el cambio climático global por los datos que están allí presentados por el mundo de la ciencia, por la comunidad científica mundial, lo ven como una oportunidad de negocios. Ya se han escuchado voceros de la antigua administración de Donald Trump que decían que el derretimiento de los casquetes polares pues abriría nuevas rutas comerciales y eso sería pues para hacer más negocios y ser cada vez más ricos los que ya son ricos, y obviamente no piensan ni consideran en los grandes impactos medioambientales y los grandes impactos socioeconómicos que traerían un enorme sufrimiento, lo están trayendo ya, a las mayorías poblacionales empobrecidas en todo el orbe. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con la guerra en Ucrania? El fin de semana pasado hubo un ataque al puente de Crimea. Ese ataque ha sido respondido este lunes 10 de octubre, con una brutalidad extrema por parte de las milicias rusas en contra de los ciudadanos, las ciudadanas ucranianas en varias ciudades de aquel país. Tiene mucho que ver porque este conflicto militar es sostenido por los dos campos de la derecha que se están disputando la economía y la influencia en todo el planeta para sus mercados, para sus proyectos. Las derechas encabezadas por Estados Unidos y su títere ucraniano y por Vladimir Putin en Rusia, que a su vez forma parte del escudo de las relaciones internacionales del el gran leviatán capitalista que es China, aunque usted no lo crea. Esta confrontación sostiene también grandes intereses económicos vinculados al mercado de las armas. La única salida racional es la paz. La única salida racional es la política. Pero esa derecha libre mercadista en el discurso, pero en realidad guerrerista y proteccionista en los hechos, se reúne en una gran internacional de las derechas, de las que forman parte los panistas y los grupos golpistas en nuestro país. En México están muy empequeñecidos. Sin embargo, no podemos nosotros menospreciar la fuerza económica que puedan tener esas pandillas y cómo ellos pueden aprovechar también las limitaciones, las diferencias, las debilidades que hay en el campo progresista, en el campo popular, en el campo de las varias izquierdas. Por eso, no hay que echar en saco roto la organización, el desarrollo de una conciencia libre, crítica, democrática, ética, que exige justicia en toda nuestra ciudadanía, es decir, la revolución de las conciencias y la claridad política de seguir luchando por más derechos, por más democracia y no irnos con el ruido de la guacamaya o con el ruido de la gritería panista que está en una de las peores etapas de su historia. Pues es todo por hoy, el libro y la guerra. En el Zócalo capitalino, paz, literatura y
muy buena convivencia de la ciudadanía, conciencia política y crítica frente al sistema global capitalista. Del otro lado del mundo, la peor exhibición de lo que es capaz el capital, que hace con los pueblos lo que quiere. Paz para Ucrania, justicia para los pueblos del mundo, victoria en Brasil. Muchas gracias.